Mundo Financiero Seguro. El punto de encuentro para los profesionales de la industria financiera que buscan mantenerse a la vanguardia. En este dinámico espacio de conversación, exploraremos desde las últimas amenazas en ciberseguridad hasta las innovaciones en fintech y tecnologías de detección y aprendizaje automático. Descubriremos juntos cómo navegar las regulaciones del mercado y evolucionar en la gestión de riesgos y seguridad bancaria. Únete a nosotros para convertir estas tendencias en herramientas poderosas para un mundo financiero seguro. Bienvenidos a un episodio especial de nuestro podcast dedicado a uno de los desafíos más apremiantes en el mundo de los canales digitales y de medios de pago. Me refiero a los ataques masivos de fraudes financieros. Soy Juan José Ríos y hoy vamos a sumergirnos en un interesante análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del fraude están sugiriendo para mitigar estas amenazas. En la era digital, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los ciberdelincuentes también perfeccionan sus estrategias para explotar vulnerabilidades en los canales digitales y medios de pago. Desde sofisticados esquemas de phishing basados en técnicas de ingeniería social hasta ataques masivos en los medios de pago, los delincuentes son cada vez más persuasivos y aprovechan que el panorama del fraude financiero está en constante evolución. En este episodio vamos a sumergirnos en el mundo de estos ataques masivos, exploraremos casos recientes que han impactado a la industria bancaria y lo más importante, examinaremos las estrategias de mitigación que los profesionales en prevención del fraude están utilizando para proteger las finanzas y la confianza de los usuarios. Así que prepárense para un viaje informativo mientras analizamos los ataques más recientes de fraudes financieros y descubrimos cómo la innovación y la colaboración están llevando a nuevas formas de defendernos. Comencemos nuestro viaje hacia un mundo financiero más seguro. El día de hoy nos acompañan Álvaro Arzayús y Héctor Morales, quienes actualmente se desempeñan como gerentes de producto de prevención de fraude de Monitor Plus, y son quienes están de manera permanente interactuando con nuestros clientes en toda la región para conocer sus necesidades y apoyarlos en la evaluación de los modelos de mitigación de riesgos. Álvaro, qué gusto que nos acompañes. ¿Puedes indicarnos qué está sucediendo en la región y relacionarlo con los ataques masivos más recientes? Por supuesto, Juan José. Bueno, muy buenos días. En la actualidad, la región de Latinoamérica está enfrentando un escenario desafiante en lo que respecta a la seguridad en los canales digitales y medios de pago. De alguna manera hemos sido testigos de un marcado aumento en la frecuencia, sofisticación y mejoramiento de las técnicas de ataques que está perpetrando hoy en día la delincuencia cibernética contra muchas de las instituciones financieras. Digamos que es importante señalar que prácticamente todas, o al menos la gran mayoría de las instituciones, han experimentado algún grado de exposición a estas amenazas. El incremento no solo ha sido notable en términos de frecuencia, sino que también hemos observado una diversificación de las tácticas utilizadas en los ataques. Digamos que algunas de estas condiciones han logrado materializarse en fraude y con consecuencias significativas, mientras que hay otras instituciones que, digamos, han manejado o han demostrado una mayor capacidad para contener y mitigar efectivamente estas amenazas. Digamos que pueden estar un poco mejor preparadas o han tenido unos mejores niveles de detección y su reacción ha sido un poco más efectiva. La situación evidentemente es delicada, ya que la ciberdelincuencia normalmente adapta constantemente sus estrategias para superar esas defensas tradicionales que tienen las instituciones. Y de otra parte, en este contexto, es imperativo para las instituciones financieras no solo reaccionar a los ataques, sino también anticiparte y fortalecer proactivamente sus medidas de seguridad, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo anterior, vamos a explorar más a fondo estos desafíos durante nuestro episodio, examinando casos específicos, tendencias emergentes y, lo más importante, las estrategias de mitigación
que se deben implementar para salvaguardar la integridad de los canales digitales y medios de pago en el sector financiero de la región. Álvaro, esto me lleva a preguntarte. Hablemos sobre los antecedentes en Latinoamérica y al mismo tiempo podrías ampliarnos cuáles son los ataques más recientes que se han tenido registrados en la banca digital. Claro que sí, Juan José. Digamos que hay una variedad de ataques que se están dando en el mundo de canales digitales, pero principalmente tenemos lo que son el account takeover, el ATO, account takeover o el robo de la cuenta del usuario. Ese es un tema que está muy generalizado en toda la región. Los delincuentes saben que las instituciones ya tienen unos niveles de protección muy fuertes al interior de las mismas. Entonces, los portales transaccionales, sus sistemas de perímetro están muy fortalecidos, tienen firewall, tienen sistemas de prevención de intrusos, tienen sistemas ya con un nivel de sofisticación porque llevan muchos años mejorando esos canales. Sin embargo, en ese flujo que existe hoy en día transaccional, pues hay un punto que sí sigue siendo vulnerable y es el que está aprovechando la delincuencia y es el usuario final. Digámoslo de otra manera, en esta cadena transaccional, el eslabón más débil de alguna manera es el usuario final, porque el usuario final, el cliente, no tiene las mismas medidas de seguridad que tiene hoy en día una institución. Él no tiene firewall, no tiene sistemas de prevención de intrusos, no tiene sistemas sofisticados. Tiene su computador, escasamente, si acaso con un antivirus, o tiene un dispositivo móvil básico. Entonces, obviamente el delincuente sabe esto y por eso se está yendo a atacar ese punto en concreto al usuario final, y de ahí es donde sale el concepto del robo de la cuenta del usuario o el account takeover. Normalmente, la mayoría de ocasiones lo hacen a través de esquemas de ingeniería social, que es la ingeniería social consiste en engañar a las personas para que cedan su información personal, como puede ser una contraseña, un dato bancario, o de alguna manera que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar un software malicioso de forma que no lo perciba. Esas son las técnicas que normalmente se utilizan. Inclusive estamos viendo que ya hay características de phishing mejorado. Cuando hablamos de phishing mejorado es que el delincuente ha evolucionado, como lo decíamos ahorita hace un momento, en el contexto de que las páginas que utiliza para engañar a los clientes son idénticas. Son idénticas porque clonan el portal web. Eso es lo que está sucediendo. Hay una clonación idéntica del website de la institución y lo que hacen es que lo clonan y lo publican en internet y es exactamente igual. Entonces, por eso es que ya esas técnicas de phishing de hace unos años donde había errores ortográficos o la tipografía o los dibujos no se parecían al de la institución, ya lo han mejorado porque es una clonación. Entonces, por esa razón es que está tan mejorado. Otro tema a tener presente es que los que están realizando este tipo de ataques son organizaciones, no son los famosos o en un tiempo se le denominaban los solitarios. El muchacho allá de gafitas en un computador haciendo un ataque, eso ya no se ve tanto. Son organizaciones que cuentan con recursos, tienen un conocimiento importante de tecnología y adicional tienen el tiempo, tienen todo el tiempo. No, ellos no cumplen horarios, no tienen que estar pasando informes, sencillamente se dedican a buscar cuáles son los puntos débiles que tiene una institución. Entonces, eso es lo que estamos viendo principalmente a nivel de ataques recientes. Entonces, resumiendo, account takeover, robo de la cuenta del usuario a partir de esquemas de ingeniería social tipo phishing, vishing o smishing. Héctor, igual gracias por acompañarnos. Aquí quiero preguntarte, ¿qué ataques de fraude están teniendo las instituciones en el entorno de medios de pago? Hola Juan José, muy buenos días, mucho gusto de saludarte, un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha. Lo que está sucediendo en medios de pago, quisiera comenzar con la parte de lo que son los puntos de compromiso. Algunas personas llegan a decir, ahora ya no hay puntos de compromiso porque ya no se copian bandas magnéticas, nada más alejado de la realidad. Si bien esta parte de lo que eran los puntos de compromiso con tarjeta presente ya no se dan, sí se dan mucho los puntos de compromiso, los nuevos puntos de compromiso en el tema de operaciones digitales. Lo que más está sucediendo es el hackeo a comercios digitales. Logran robar la información de tarjetas, muchas veces comercios buenos
No saben que están siendo hackeados y todas las compras que hacen los tarjetavientes en sus sitios, esa información se va por algún programa malicioso hacia alguien que ya robó la información de la tarjeta. La otra es ataques de fuerza bruta. En las estadísticas del año 2023 nos dicen que entre el 15 y el 18%, esto ya es un sexto de los puntos de compromiso de información de las tarjetas, ya es por ataque de fuerza bruta. Esto consiste en comercios fachada que hacen un ataque normalmente a un BIN de un emisor específico y van cambiando con un programa robot los números de tarjeta, las fechas de vencimiento y los códigos de seguridad. Obviamente la mayoría de las veces no va a coincidir esta información y va a ser una operación declinada porque algunos de sus datos está incorrecto. Sin embargo, en los ataques algunas sí dan positivo y esas son tarjetas que ya se robaron. Entonces, lo que están haciendo estos comercios hackeados es que, o estos ataques de fuerza bruta desde un comercio falso, es que envían, por ejemplo, 5,000 transacciones por $1, cambiando el número de tarjeta, o mandan 10,000 y después se detienen y logran robar 5 o 10 números de tarjeta. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora y para obtener información de las tarjetas. La otra cosa que se da es fraude desde originación. El que sacó la tarjeta no era el verdadero dueño de la cuenta y hay casos de fraude interno. Ya en lo que es el hacer el fraude en sí, lo que está sucediendo es ataques masivos, ¿verdad? Ataques masivos por medio de programas robot. Los Merchant Category Codes han cambiado. Muchas veces son lugares donde se pueden facilitar el efectivo más rápido. Compra de criptomonedas, por ejemplo. Eso en lo que respecta al punto de vista de emisores. Ahora, para adquirencia, lo que está insistiendo mucho las franquicias es no solo prevenirle el fraude al comercio, sino que también otras dos cosas muy importantes, que deben afiliar solo comercios legales y evitar que se afilien comercios fachada y evitar que hagan fraude los mismos miembros de su red, que los comercios que tengan no hagan ataques de fuerza bruta, por ejemplo, y también que no hayan fugas de información desde sus facilitadores de pago. Tengo que preguntarte, ¿qué medidas se deben tomar o deben tomar las instituciones, en este caso las instituciones financieras, para detener o al menos mitigar el efecto de estos ataques en la banca digital? Bueno, yo veo que hay una serie de acciones que se pueden establecer por parte de las organizaciones que están orientadas, digamos, desde el punto de vista prevención, mitigación y reacción, como en ese orden. A nivel de prevención y anticipación, hay muchas de las instituciones que hoy en día ya cuentan con sistemas de monitoreo en la región. Muchos de nuestros clientes que están en Latinoamérica ya tienen la solución de monitoreo. Aquí lo importante es hacer unos procesos de afinamiento. Muy posiblemente, y producto de la pandemia, cambió el hábito transaccional y es posible que no se haya hecho un afinamiento posterior de ese nuevo hábito transaccional. Anteriormente las personas iban a la oficina, hacían sus transacciones, hoy en día todo es en digital y evidentemente pues eso es lo que ha generado estas condiciones de riesgo y amenazas que tenemos. Entonces, lo primero es hacer todo un proceso de afinamiento de los modelos que tengan hoy en día y también revisar si efectivamente ese esquema de ese sistema experto que tienen hoy en día basado en reglas pues ha sido no actualizado. Desde el punto de vista de mitigación hay un tema importantísimo y es la parte del perfilamiento. Identificar al cliente, saber quién es el que se está conectando y las maneras de validarlo pues es a partir de sus dispositivos, su entorno de conexión, vamos a poder ver sus comportamientos, cómo es el que el cliente interactúa y sus hábitos transaccionales. Si yo tengo perfectamente establecido esas características de perfilamiento, me va a quedar mucho más fácil poder detectar ese account takeover que estábamos viendo anteriormente. Evidentemente, el delincuente tiene un comportamiento diferente al del cliente tradicional y ahí es donde hay que aprovechar esa condición. Y otra de las características también son las medidas de reacción, ya en ese orden, ¿verdad? Prevengo y anticipo, a partir de afinamientos puedo ir mejorándolo, mitigo esas condiciones a partir de esos perfilamientos, ya si tengo identificado que el cliente o no se parece, pues puedo tomar acciones. Y en la reacción, que ya es como esa última parte del proceso,
está muy relacionado al bloqueo. Ya es la acción, porque finalmente lo que se pretende en estos esquemas es mitigar el riesgo de fraude, pero tampoco afectar la experiencia al usuario. Porque suele suceder de que una institución, su reacción inmediata es bloquear. Sí, puede que haga un bloqueo de una transacción, pero igualmente puede tener falsos positivos que generan unos temas de fricción importante del lado del cliente. Entonces, hay que manejar y balancear muy bien esta condición. Y a nivel de, obviamente, desde el punto de vista de la reacción, pueden hacer bloqueos de dispositivos, se pueden hacer bloqueos de direcciones que se estén encontrando fraudulentas. Por ejemplo, a nivel transaccional, bloquear, bajar un cupo transaccional si se vence alguna condición, son características que se pueden llegar a manejar. Lo importante es balancear muy bien estos procesos, tener claro que hay mecanismos y hay herramientas que permiten poder interactuar con el cliente antes de friccionarlo bloqueando las transacciones, porque si no, pasamos de un problema de fraude a un problema de servicio. Entonces hay que balancear bastante bien esa característica y tener un punto intermedio en el cual yo pueda en determinadas ocasiones y con ciertos criterios reaccionar y bloquear, o en otros casos poder, por ejemplo, retar a un usuario si es que tengo dudas de que él es quien dice ser o pudo haber cambiado su hábito transaccional en un momento dado. De igual forma, Héctor, te pregunto igual sobre las medidas que se deben de tomar, pero Álvaro nos mencionaba la banca digital. ¿Tú qué nos puedes hablar sobre los ataques en medios de pago? Sí, como les comenté, lo que ha cambiado mucho es la forma en que se obtienen los puntos de compromiso. Entonces, para evitar que los tarjetavientes de un emisor sean comprometidos, hay que anticiparse. Tenemos que tener en nuestro modelo de detección, poder descubrir en qué momento estamos perdiendo puntos de compromiso. Si estamos teniendo, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, tenemos que identificar el comercio de donde viene el ataque de fuerza bruta, localizar el lote, que la mayoría de las operaciones van a estar declinadas porque la tarjeta no coincidía, pero encontrar las que sí dieron positivo. Esas tarjetas ya están comprometidas, tenemos que cambiarlas y emitir nuevos plásticos y nuevos números. También lo que tenemos que hacer es detectar el comercio de donde viene para poder notificar al adquirente del problema que tiene un miembro de su red. La otra cosa que es muy importante, porque ya vimos también que puntos de compromiso puede ser fraude desde el origen. Para lo que son solicitudes digitales de tarjeta, mejorar los controles que vamos a tener para asegurarnos totalmente que el que está solicitando la tarjeta realmente es quien dice ser. Y por último, detener lo que es fraude interno. Si hay alguien creando muchas tarjetas, tenemos que detectar esos patrones de robo de identidad desde personal interno. También eso es con lo que respecta a puntos de compromiso. Ahora lo que son los ataques que se están dando en el último trimestre de 2023 e inicio de 2024, tenemos que revisar también nuestro modelo de detección. Tal como lo comentó Álvaro, así como están cambiando los patrones en la banca digital, están cambiando en los medios de pago, y en los medios de pago ahora todo es en e-commerce, o su gran mayoría es en e-commerce, y esto se va a incrementar ahora que ya los países que estaban pendientes de hacer el cambio de responsabilidad, que todavía leían banda magnética, ya lo van a dejar de hacer en el 2024. Entonces el modelo se va netamente a operaciones de e-commerce en su inmensa mayoría. Entonces, revisar nuestros modelos también, revisar si están actualizados para lo que está sucediendo en la actualidad. Álvaro, ahora tengo que preguntarte, ¿cómo se pueden implementar esas medidas sobre la banca digital? Los ataques a la banca digital. Perfecto, Juan José. Pues mira, sí, efectivamente hace un momento estábamos hablando de lo que eran las medidas que pueden tomar las instituciones para mitigar esas condiciones. Ahora pues hablemos un poco de cómo se podrían implementar. Las medidas yo las veo en tres opciones: unas medidas de corto plazo, unas medidas de mediano plazo y unas medidas de largo plazo. En el corto plazo hay que seguir reiterando el tema de la concienciación y capacitar a los clientes. Obviamente en los canales digitales ya vimos que la mayoría de ataques que se han materializado en fraude corresponden a esquemas de phishing. Entonces los clientes todavía siguen cayendo, entonces hay que seguirlos capacitando, seguir insistiendo
en que revisen muy bien, que no piquen links, etcétera. Todo lo que normalmente se hace desde el punto de vista de capacitación y concienciación. Otra característica importante, y ya lo decíamos, es que muchas de las instituciones ya tienen sistemas de monitoreo hoy en día a nivel transaccional. Ahí es importante hacer los procesos de afinamiento de esos modelos, límites, umbrales, los flujos, por ejemplo, los perfiles. Otra característica importante, el alertamiento. Hemos visto casos en la región donde hay instituciones que han optado por cada vez que el cliente hace un login en la banca web o en la banca móvil, se le envía una notificación al correo y un push notification a la app. Y eso es un factor muy interesante porque al final permite que el cliente esté enterado de que hizo un login o de que está haciendo alguna transacción de transferencia, una transacción de riesgo. Si no es el cliente, pues por lo menos le va a llegar un correo y lo va a alertar y de esa manera se puede dar algún tipo de mitigación. Entonces, eso es un tema interesante que se puede dar como una medida de corto plazo. Activar un esquema de enviar un alertamiento no es muy complejo y se puede hacer de manera inmediata y ayuda. Y el otro esquema también a nivel de corto plazo es un segundo factor de autenticación. Transacciones de riesgo, la inscripción de una cuenta nueva, una transferencia electrónica, pues es una transacción que perfectamente puede ir en esta medida de corto plazo validada con un doble factor de autenticación. A mediano plazo, ya vamos a ver temas un poco más sofisticados como el perfilamiento del dispositivo. Si yo tengo perfilado el dispositivo del cliente que se está conectando, pues la siguiente ocasión que se conecte el delincuente voy a poder discernir y decir, oiga, no se parece nada al dispositivo, no es el idioma, no es la zona horaria, no es el dispositivo, etcétera, y poder ya tomar acciones. E inclusive incorporar como parte de ese perfilamiento el comportamiento, es decir, cómo interactúa el usuario con sus dispositivos, y eso es un factor adicional que se puede implementar a mediano plazo. Las transacciones de riesgo, como son transacciones administrativas relacionadas con fraude interno, por ejemplo, cambios de datos sensibles es otra característica importante a tener presente. Y siempre tener presente análisis de riesgo. Es importante entender cómo están atacando a la institución para fortalecer los controles. Esos son medidas de mediano plazo. Y a largo plazo, yo creería que es importante establecer algunos esquemas de compartir información. Por ejemplo, si yo comparto, eso es un tema que normalmente se puede gestionar desde las asociaciones bancarias de cada país. Si yo puedo identificar un delincuente hizo un fraude y los recursos fueron a una cuenta de otra institución, pues marcar esa cuenta como cuenta mula y de esa manera ir mejorando esos niveles de información a nivel interinstitucional. Otra característica también relacionada está el tema de los ataques de SIM swapping que roban la SIM card. Si el país, las telco del país, tiene esa posibilidad de que la institución consulte esas SIM card o esas nuevas reasignaciones de números telefónicos, sería un tema bastante interesante. Y ya sin dejar obviamente un tema súper importante que son los entrenamientos, mejorar los niveles de detección a partir de técnicas de entrenamiento de Machine Learning. Mejora los niveles de detección, baja los indicadores de falsos positivos y esos son controles que son bastante interesantes y que realmente funcionan porque obviamente mejoran la granularidad y la detección de los ataques que se puedan estar presentando. Interesante. Ahora, Héctor, ¿cómo se pueden implementar medidas sobre los ataques en medios de pago? Sí, en primer lugar, yo lo que quisiera comentar son arrancar con buenas prácticas que se deben manejar de manera permanente. Siempre tenemos que estar revisando nuestros modelos de detección continuamente, pero ante los cambios recientes, la recomendación es que revisemos eficiencia y eficacia de los modelos de detección con nuestros ambientes que tengamos cada quien de optimización y simulación. Es importante no dejar dormir eso, no revisarlo una vez al mes. Si podemos revisarlo semanalmente o por lo menos cada 2 semanas, es importante que lo hagamos para ver si hay que establecer algún tipo de ajustes en los modelos. La otra cosa, que es otra práctica recomendada permanente, es que los investigadores tienen que calificar el 100% de sus transacciones fraude. No limitarse a simplemente bloquear la tarjeta, sino que ver cuáles exactamente fueron las transacciones que fueron fraude de una cuenta para que el sistema aprenda bien. Y ya con eso, lo que a corto plazo, debido a lo que está sucediendo en la actualidad,
Que implementemos los modelos para lo que es relacionado con recibir ataques para que nos roben puntos de compromiso, ¿verdad? Tanto lo que sean ataques de fuerza bruta que ya comentamos, como el hecho de que hay alguna fuga de información interna, que hay alguna afiliación interna equivocada o de alguna persona externa que esté sacando tarjetas en nombre de otras personas. En la parte de la transaccionalidad del día a día, sí podemos recibir también, así como recibimos un ataque de fuerza bruta para puntos de compromiso, podemos recibir un ataque de fuerza bruta ya con operaciones de fraude. Entonces sí es importante que incorporemos rutinas de bloqueo automático ante esos ataques. Sí, yo estoy recibiendo ahorita 800 operaciones con mis tarjetas de compras en criptomonedas o en lugares extraños. No voy a poder reaccionar a tiempo, poder ejecutar de manera automática rutinas de bloqueo automático de tarjeta. Y por último, ya a mediano y largo plazo, yo sí quiero recomendar mucho la incorporación de Machine Learning. La pandemia demostró, los grandes ganadores fueron los que combinaron sistemas expertos con Machine Learning. Eso también aplica para nosotros, los clientes que han tenido los éxitos más llamativos. Ha sido un ensamble de tecnologías de Machine Learning y modelo experto con unos porcentajes de detección superiores al 90%, realmente impresionantes. Muy bien, luego de hablar de medidas, implementaciones, acciones contra ataques de fraude, Álvaro, ¿qué conclusiones o a qué conclusiones podemos llegar? Muy bien, entonces a nivel de conclusiones, Juan José, pues tenemos varios puntos a destacar de lo que hemos hablado el día de hoy con Héctor, que muy amablemente también nos acompañó el día de hoy. Lo primero es la evolución constante de las amenazas que estamos evidenciando, la exposición generalizada de las instituciones financieras a las nuevas modalidades y nuevas tipologías de riesgo y de fraude, y el impacto variado que han tenido estos ataques que estamos evidenciando. De lo anterior, pues se requiere efectivamente una necesidad de acciones preventivas y proactivas, ya lo estuvimos revisando, con el usuario final sobre todo, que esta persona conozca y entienda los riesgos y pueda hacer un primer punto de validación. Enfrentar el fraude por ingeniería social, evidentemente ahí es donde también hay que hacer un proceso de fortalecimiento muy importante de cara a las instituciones. Entender las modalidades de ataques y enfocar las estrategias para fortalecer los controles. Es importante saber cómo nos están atacando y basados en ese cómo, pues saber qué acciones vamos a tomar. Importantísimo. De otra parte, hablamos también de establecer medidas de corto, mediano y largo plazo que estén orientadas a mitigar la situación actual, pero que también permitan prepararse para escalamiento de otras modalidades de ataques. Ya vimos que hoy en día están atacando por phishing principalmente o a través del robo de datos para materializar fraude en ambiente no presente. Pero en el momento en que se empiecen a establecer controles, el delincuente va a escalar. Es lo que normalmente suele suceder. Si ven que no pueden ya materializarse por el lado del phishing, pues van a buscar otras alternativas y ahí es donde la institución tiene que estar preparada para ese escalamiento. Y obviamente aplicar mucha inteligencia en los sistemas, apoyarse en esas tecnologías que hemos estado reiterando el día de hoy, sistemas expertos, modelos de Machine Learning, que son los que nos permiten tener unos niveles de detección mucho más amplios, bajar esos indicadores de falso positivo y obviamente pues estar mucho más adelante con las nuevas tecnologías y la innovación que se está dando con este tipo de herramientas. Y la colaboración e innovación, la colaboración entre instituciones financieras es importantísimo. Es clave que puedan apoyarse entre las mismas instituciones para mitigar esas transferencias que se dan entre diferentes bancos. Los expertos en seguridad y la autoridad también es esencial en este proceso. La innovación constante, especialmente en el desarrollo de soluciones basadas en modelos expertos, sistemas de Machine Learning, es crucial para mantenerse a la vanguardia. Eso sería entonces las conclusiones que tenemos para el día de hoy de este podcast. Muchísimas gracias, muy amables por la atención y quedaremos atentos para una nueva emisión. Muy bien, gracias a ambos por su gran aporte. Nos queda claro que con la concienciación, la anticipación y la innovación estamos en camino hacia un mundo financiero más seguro.
capaz de enfrentar los desafíos cambiantes en la ciberdelincuencia y medios de pago. Soy Juan José Ríos. Les esperamos en el siguiente episodio de Mundo Financiero Seguro. Hasta la próxima.